Estamos en el libro de Santiago y hoy día nos tocan los versos, aún estamos en el capítulo 1, los versos del 9 al 11. Sabemos que para no sacar de contexto, lo que debemos hacer es leer precisamente el contexto, ¿no? Versículos antes, en algunos casos versículos después. Vamos a leer Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el verso 2 hasta el 11. Previo a eso, mientras están buscando en sus Biblias, hagamos el resumen de lo que hasta ahora hemos visto en el capítulo 1. Hemos visto que debemos orar a Dios con fe por sabiduría. Hemos visto por qué debemos orar a Dios, es por sabiduría, para que cuando pasemos por pruebas, nuestra fe, Dios nos ayude en nuestra fe. Esta prueba va a producir paciencia en nosotros. Como resultado de esta paciencia trabajada en nosotros, vamos a ser moldeados, cada vez vamos a ser más completos. No hablo de perfección en este tiempo, sino hablo de un carácter probado que glorifica a Cristo. Y eso tendría que verse a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿no? Un mejorar, un crecer en esta área. Vamos a decirlo al revés, vamos a decirlo esta vez de atrás para adelante. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? La meta es que nuestro carácter sea probado, que nuestro carácter sea templado, que tengamos un carácter semejante al carácter de Cristo. Este va a ser resultado de la paciencia trabajada en nosotros. Esta paciencia trabajada en nosotros va a ser trabajada por medio de la prueba de nuestra fe. Para pasar estas pruebas de fe, vamos a necesitar sabiduría. Sabiduría para saber cómo debemos movernos en medio de las pruebas. Ahora, como creyentes sabemos que en muchas ocasiones nos va a faltar la sabiduría, pero entonces Dios también nos llama a que debemos acudir a Él en oración, pero no en una oración de solamente repetir, de hacer vanas repeticiones, sino más bien una vida de oración a Dios, creyendo. Entonces se trata de acercarnos a Dios con fe, creyendo sin dudar. En ese sentido, oramos a Dios, nos acercamos a Dios con fe y a la vez Dios alimenta nuestra fe por medio de la oración. La confianza en Dios es un requisito indispensable en la oración eficaz. Es por eso por lo que el que pide debe hacerlo con la seguridad en su corazón de que Dios ha de proveer. Y no hablo en un sentido meramente material, sino proveer todo lo que el creyente necesita en un sentido integral, ¿no? En conformarlo conforme a la imagen de Cristo, porque pueda crecer en fe, que pueda ser, si es el varón, si es el guía de su hogar, que pueda ser cada vez su mejor guía en su hogar. Una forma de expresar nuestra fe es la oración, y a la vez, cuando oramos, la oración con fe va a alimentar nuestra fe. Por eso, si bien el libro de Santiago es un libro de la práctica cristiana, irremediablemente está unido a la oración. Ahora sí vamos a leer del verso 2 al verso 11. Y vamos a poner especial énfasis en los versos 9 al 11. Empiezo desde el 2. Voy a leer la Biblia de las Américas. Pueden seguir con sus Biblias también si tienen otras versiones. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas.
A lo largo de mi vida cristiana, las veces que pasaba por este pasaje cuando leía la Biblia, no lograba encontrar una conexión entre los versos 9 al 11 y lo que antes estaba diciendo. Sin duda pensaba que tal vez era algo importante, por algo estaba en la Biblia, pero no lograba embonar. Era como que estaba hablando un tema muy importante de cómo Dios usa las pruebas para hacernos crecer en paciencia, para trabajar en nuestro carácter, y cómo eso nos debe llevar a orar por sabiduría y ser perseverantes en la oración. Y de repente parecía como que había un corte que Santiago estaba haciendo y empezaba a hablar del pobre y del rico. Después, en el versículo 12, si ustedes continúan, va a volver a hablar de una manera directa sobre las pruebas. Entonces parecía ser como que estaba hablando de las pruebas para el creyente y cómo Dios usaba eso. Hacía un corte para hablar del rico, del pobre, y luego volvía a hablar de las pruebas. Y en varias ocasiones me daba esa impresión a lo largo de Santiago. Sin embargo, cuando leemos la traducción, la que acabo de leer yo, la traducción de la Biblia de las Américas, es interesante que en el verso 9 empieza con la palabra pero. En la Reina Valera no empieza con la palabra pero en la Biblia de las Américas empieza con pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Este pero también podría traducirse como por otra parte o es decir, dependiendo de si la palabra pero se quiere usar para introducir una idea contraria a lo que antes ha expuesto, o si más bien quiere hacer una aplicación o añadir algo a lo que antes ha expuesto. Pero irremediablemente, ya sea que quieres añadir una idea contraria o algo, o más bien quieres complementar o hacer una aplicación, este pero está enlazando el texto anterior con lo que después viene. Entonces parece ser que no son ideas sueltas. Parece que hay una relación entre este pasaje, el que hoy día nos toca, versos del 9 al 11, y lo que antes está hablando de la prueba para el creyente. Pero antes de introducirnos un poquito a desglosar estos pasajes, vamos a pasar al punto 1 de nuestros bosquejos. Y vamos a hacer esta aclaración. Hay dos maneras de interpretar este pasaje. Vamos a volver a leer el pasaje. Dice, verso 9, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Como dice este primer punto del bosquejo, hay dos maneras de entender este pasaje. Claramente en el verso 9, cuando está hablando de el hermano de condición humilde, está hablando de hermano ¿en qué sentido? Hermano en Cristo, un creyente. Entonces, este creyente que es de condición humilde, vamos a decir que es pobre, es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. Ahí no hay dudas. ¿Dónde entra la duda o las dos maneras de interpretar? En el verso 10. Y dice, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, y continúa explicando. La pregunta es, ¿este rico es un hermano también? ¿O está hablando de alguien que no es creyente? Y la verdad es que no es tan fácil explicar de si este rico es un creyente, es un hermano o no es un hermano. Y dependiendo de cómo lo entendemos, también vamos a entender el verso 11. Y revisando a los comentaristas, prácticamente 50-50. Es decir, hay una parte que se inclina a decir que este rico del cual habla el versículo 10 no es creyente. Y hay otra parte que se inclina a decir que este rico también es un creyente. Afirmar de manera rotunda que una de estas dos interpretaciones es correcta de manera absoluta, creo que es difícil en este caso. Sin embargo, después de estudiarlo y leer el contexto, yo he llegado a la conclusión de que
tanto el de condición humilde como el rico es un creyente, es un hermano en Cristo. Y esto es por dos puntos: por la estructura gramatical, pero principalmente, más allá de la estructura gramatical, por el énfasis sobre las pruebas para los creyentes. ¿Recuerdan del verso 2 al 8 de qué estaba hablando? Y eso lo hemos hablado antes en la introducción, sobre la prueba, ¿verdad? Y en cómo el cristiano, el creyente debería abordar esta prueba. Entonces parece que aquí quiere contrastar el cómo aborda la prueba el pobre y cómo aborda la prueba el rico. Es decir, el contexto es lo que está marcando que este rico también es un creyente. Tanto el de humilde condición como el rico a los que alude el pasaje son creyentes, por tanto son parte de la iglesia de Cristo, por tanto van a convivir, van a cohabitar en cierto momento. Va a haber una relación entre el creyente rico y el creyente de condición humilde. ¿Sí? Pero hay esos dos puntos. Eso es en cuanto a lo que quería marcar, las dos maneras de interpretar este pasaje. Las dos están tomando la relación que hay en los versos previos. Ahora pasemos al punto 2 de nuestro bosquejo. El hermano de condición humilde, orgulloso en su alta posición. Si está la frase tal cual y tú la pones, parece muy contradictorio. Si alguien que nunca ha leído la Biblia, más aún si no es creyente, esta frase le va a parecer tal vez hasta ridícula. Porque está hablando de que el de condición humilde, si quieren lo vamos a llevar a nuestros términos, el pobre debe estar orgulloso en su posición, o sea, orgulloso de estar pobre. Pero hay que saber entender a qué se está refiriendo Santiago cuando está hablando de eso. Volvamos a leer el verso 9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. El hermano de condición humilde claramente es alguien que fue redimido por la sangre de Cristo. Y entonces es por medio de la fe en Cristo que pertenece a la familia de Dios. Como habíamos dicho antes, de condición humilde, sin darle muchas vueltas, está hablando de la condición socioeconómica de este creyente. Alguien de baja condición económica. En otras palabras, alguien materialmente pobre. Y ahora, para entender cómo eran los creyentes en ese tiempo, vamos al verso 1. El verso 1, al empezar la carta a Santiago, Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Los destinatarios de la epístola de Santiago eran principalmente judíos, pero recuerden que ellos estaban en la dispersión. Cristianos que debido a su fe habían sido forzados a marcharse de Jerusalén. Entonces estos cristianos que se habían visto forzados a marcharse de Jerusalén se habían establecido en Siria y en el norte de Palestina. La mayoría de ellos estaba sufriendo no solamente marginación social, sino también precariedad económica, es decir, pobreza. Nystrom dice respecto a ellos: los de condición humilde debían regocijarse. ¿Por qué? En su condición de pobres, por el simple hecho de ser pobres. No sé si ustedes han conocido personas que son pobres y orgullosos de ser pobres, pero no en un sentido de bendición. En un sentido de que más bien quieren que todos sean pobres. Y la Biblia, Santiago en este pasaje no se está refiriendo a eso. ¿En qué debían regocijarse entonces estos cristianos creyentes de condición humilde? Uno, porque su pobreza proporcionó campo para que su fe sea aprobada y por tanto para tener la resistencia necesaria para crecer. ¿Sí? Es fácil decir que tenemos fe cuando las cosas están yendo bien, pero cuando aparecen los problemas es ahí cuando de verdad se ve
el tamaño de nuestra fe. Esa es la realidad. Irremediablemente debemos pasar por pruebas para crecer. Entonces la pobreza es una buena oportunidad para que nuestra fe sea probada, para que de verdad se vea nuestra confianza o no en el Señor. Recuerdo que cuando en mi caso tenía, ¿no?, el sueldo regular que llegaba cada día, infaltable, o cada fecha de cada mes llegaba el sueldo, ¿no? Se depositaba en mi cuenta. Y dices que ahí tienes fe. Un hermano en ese tiempo me dijo que había cosas que todavía no estaba entendiendo en cuanto a la confianza en el Señor. Y le soy sincero que en ese tiempo yo decía como que ¿de qué estás hablando? Cuando las cosas han cambiado y cuando ya no se depositaba irremediablemente llueva o haya paro ese sueldo en mi cuenta, he empezado a entender lo que este hermano me decía. La pobreza entonces nos va a proporcionar campo para que nuestra fe sea aprobada. Y 2, porque serán exaltados. Los pobres exaltados. Así como habían prometido los profetas y Jesús, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Hay cosas que la pobreza nos lleva, por ejemplo, y no digo que sea en todos los casos, pero hay situaciones que Dios usa, por ejemplo, la pobreza o situaciones de condición humilde para hacernos más dependientes de Dios. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Además, consideremos lo que dice Nistro. En el mundo antiguo no se sabía casi nada de lo que nosotros llamaríamos como clase media. ¿Qué quiere decir? Que o habían los ricos o habían los pobres. Alrededor de un 90% de la población del Imperio Romano vivía rayando o por debajo de lo que los modernos considerarían el umbral de la pobreza. Es decir, habían ricos y habían pobres, casi no había clase media. Ahora, entonces hemos visto el contexto. La iglesia está en la dispersión, está sufriendo marginación social y además está sufriendo pobreza, escasez. Y eso es en cuanto al entorno de los creyentes, ¿verdad? Los que no pertenecen a la iglesia. Pero no solamente era eso, no solamente era esa discriminación, si quieren, que ellos sufrían de fuera de la iglesia. Al parecer también había actitudes inadecuadas por parte de creyentes ricos hacia los creyentes pobres dentro de la iglesia. Carballosa dice al respecto: es muy posible que los creyentes ricos discriminaban a los pobres, y esto constituía un motivo de frustración y desánimo para los pobres. Entonces, esos creyentes pobres de humilde condición no solamente estaban siendo maltratados por no creyentes, por su fe, sino también estaban sintiendo marginación dentro de la iglesia por parte de algunos creyentes ricos. Y sabemos que la discriminación pasa. No es algo que solo haya ocurrido en el contexto del que estamos hablando, en el contexto en el que está explicando Santiago. Es más, alguna vez he leído una literatura cristiana, entre comillas, de una estrategia para llegar a tu público meta. Y entonces te decía, ¿no? Primero, si tú quieres abrir una iglesia, entonces tú tienes que enfocarte. ¿Cuál es tu público meta? ¿De qué estrato económico es? Y conforme a eso, empezabas a diseñar tu estrategia. Había muy poco del evangelio en eso. Y más parecían estrategias de marketing. O también se ve iglesias que cuando entra una persona de origen, ya sea en nuestro caso aymara, quechua o una mujer de pollera, se evidencia inequívocamente la discriminación hacia ellos. Y es triste, yo lo he visto. Y tal vez alguno de ustedes también lo ha visto. Pero eso para la iglesia del Señor es inaceptable.
Incluso se sabe de líderes de iglesias que promueven la discriminación, con asientos especialmente reservados y decorados en los primeros lugares del salón para aquellos que son afines al pastor o a los líderes, o en otros casos para los que son los más adinerados, o de creyentes que son medidos por el valor de la ofrenda que dan. Entonces, creyentes ricos por cual dan una ofrenda grande, se hace caso omiso de la práctica de pecado. ¿Por qué? Porque su ofrenda es significativa. O por el otro lado, de creyentes que al ser pobres, o si no quieren usar ese término, al ser de condición humilde, y sus ofrendas están en proporción a ello, no reciben el cuidado y el seguimiento por parte de los pastores, lo cual también es inaceptable. Volviendo otra vez a Santiago 1:9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Pregunto, ¿acaso gloriarse no es malo? ¿Acaso en todo este tiempo no hemos aprendido que la gloria es de Dios? ¿De qué alta posición está hablando en este caso Santiago? Para responder a la primera pregunta respecto a ¿acaso gloriarse no es malo? Escuchemos lo que Douglas Moo dice al respecto. En este texto, en Santiago 1:9, queda claro que gloriarse no tiene por qué ser malo. El problema está cuando no nos gloriamos en lo que debemos gloriarnos. Nuestra tendencia pecaminosa es querer gloriarnos por méritos nuestros, ¿verdad? Por capacidades nuestras, por habilidades nuestras. Y eso sí está mal. Veamos lo que Jeremías 9, acompáñenme con sus Biblias, por favor. Jeremías 9, versos 23 al 24 dice, y nos va a aclarar mejor esta idea. Jeremías 9, versos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dice Yahvé: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy Yahvé, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara Yahvé. Esta alta posición que tenemos, de la cual está hablando Santiago 1:9, es en Cristo. No es fruto de nuestros méritos, sino de los méritos de Cristo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hay algo que no sea pecaminoso en lo que yo pueda gloriarme? Sí, en la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Lo que Santiago quiere transmitir es que los creyentes deben mirar más allá de la perspectiva de este mundo para entender quiénes son y adoptar la visión que Dios tiene de ellos. No en un sentido de descubre al campeón que hay en ti, sino que descubramos al maravilloso y majestuoso Dios en Cristo. En el capítulo 2 de Santiago, en el verso 5, también dice: ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Santiago 1:9. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Santiago no habla lo referente al hermano de condición humilde expresándose del hermano con lástima, sino que más bien está contrastando la pobreza material del hermano con la riqueza espiritual que posee por el hecho de hallarse en Cristo. Ahora, si preguntas a estas alturas, ¿y cuáles son esas abundantes riquezas? El ánimo es que puedas leer Efesios 1 y 2
y que puedas referirte a lo que el pastor Eduardo ha estado exponiendo al respecto. Y ahí hemos visto que estas abundantes riquezas muy poco tienen que ver, no digo nada, pero con bendiciones meramente materiales. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. ¿Qué nos pone en esa alta posición? Cristo. En Cristo. No así depositando su corazón en las aflicciones que pueda estar sufriendo por la pobreza material e incluso tal vez sufriendo el menosprecio del mundo o en el peor de los casos incluso tal vez el menosprecio de algunos hermanos. Isaías 29:19. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Si hay algo en que gloriarse, es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. Es esa la alta posición de la que está hablando Santiago en el verso 9. Pasamos al siguiente punto. El hermano rico, orgulloso en su humillación. Pasamos al verso 10. Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Si tendríamos que desglosar este versículo, según la estructura del verso 9, diríamos: y el hermano rico se gloríe en su humillación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el creyente rico no debe gloriarse en sus riquezas o en su posición social, sino en su identificación con Cristo y en su identificación con la iglesia. Esta identificación el mundo no la va a entender y más bien la va a ver como humillación. En un sentido real, las riquezas pueden convertirse en un peligro real para la vida del creyente. Barclay lo expresa muy bien. El cristianismo le da al rico un sentido nuevo de humildad. El gran peligro de las riquezas es que tienden a dar al hombre un falso sentido de seguridad. Cree estar seguro, cree tener recursos para enfrentar cualquier cosa, cree poder comprarlo todo, cree que puede pagar para eludir cualquier situación desagradable para él. Incluso puede llegar a creer que puede comprar el favor de Dios. Y lo vemos en muchas de esas iglesias que promueven la teología de la prosperidad. Es bueno aclarar aquí que la Biblia no condena al rico como persona por el simple hecho de ser rico. Es decir, es rico, entonces por el simple hecho de ser rico es pecador. No funciona así. Tampoco es que la Biblia está condenando la riqueza. Recordemos el caso, por ejemplo, de José de Arimatea, ¿verdad? El que le cedió el lugar donde iban a sepultar a Cristo. Bernabé o Zaqueo, que han servido al Señor siendo personas adineradas. Y también el apóstol Pablo, cuando le está dando las instrucciones a Timoteo, le da las instrucciones respecto a cómo enseñar a los ricos de la iglesia. Acompáñenme en sus Biblias a 1 de Timoteo, capítulo 6. Si el apóstol Pablo le está instruyendo a Timoteo respecto a cómo enseñar a los ricos de la iglesia, quiere decir que había creyentes ricos en la iglesia. 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 17 al 19. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros
ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Carballosa continúa explicando: lo que sí la Biblia claramente condena es el amor al dinero, es la avaricia, es ese deseo desenfrenado hacia la posesión de más bienes materiales, con fines meramente egoístas. Hebreos 13:5 dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Y en 1 de Timoteo, poco más antes de lo que hemos leído, en el capítulo 6, versos 7 al 10 dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y torturaron con muchos dolores. Proverbios 23, 4 y 5 dice: no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas, como águila que vuela hacia los cielos. Eclesiastés 5:10: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Pregunto, ¿cuándo es suficiente? ¿Llegará el momento en el que digas: con esto es suficiente, ya no necesito más? El corazón del hombre no es así. Finalmente, para redondear esta idea, leamos una enseñanza de Jesús respecto al cuidado que debemos tener de caer en avaricia. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 15. Está Jesús hablando y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Entonces, el problema del creyente no es que sea rico, sino la pregunta que habría que hacerle a ese creyente rico es si es rico en Dios. Y en el pasaje que acabamos de leer en Lucas, Jesús está empezando diciendo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Y parece decir que dice de toda forma porque no es una sola forma. Porque uno fácilmente puede creerse sus propias mentiras y autoengañarse intentando disfrazar sus motivaciones egoístas como si estas fueran motivaciones nobles.
para no querer ver la realidad, que ya cayó en avaricia. El límite muchas veces no es tan claro y más bien de una manera muy sutil podemos inclinarnos hacia ello. Y es que todos en algún momento hemos pecado con avaricia. Por eso la recomendación de Jesús: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Volviendo al pasaje de Santiago que estamos estudiando, la recomendación al cristiano rico de gloriarse en su humillación también parece ir en el sentido de que ya no pese a las personas según la posesión que tienen. Carballosa dice bien: cuando un rico y un pobre se paran junto a la cruz de Cristo, ambos alcanzan la misma estatura y el mismo valor. Como creyentes es inaceptable que sigamos pesando como antes pesábamos, sea por los títulos, por las posesiones, por el poder, por el apellido, por el dinero. Si antes discriminabas como creyente, ya no debes hacerlo. Aquí cabe aclarar que la discriminación no solamente se da de la clase rica a la clase pobre, sino también en ocasiones de la pobre a la rica. Entonces no se trata de un problema de clases. Para enfatizar lo insulso de poner la confianza en las riquezas, Santiago usa una explicación ya usada antes en el Antiguo Testamento. Verso 10, voy a leer la segunda parte. Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Con esto Santiago enfatiza lo corto de la vida humana si lo comparamos con los planes de Dios. ¿Y por qué digo que lo enfatiza lo corto de la vida humana? Porque lo está comparando con la hierba, utilizando como ilustración la muerte natural de la vegetación. La vida del rico es tan transitoria como la flor de la hierba. La belleza, perfume y atracción de una flor son indiscutibles. Pero bajo el calor abrasador del sol se quema y se destruye. Del mismo modo, la vida del rico, con todo su esplendor, llega a su fin. Y recuerdo que en este último tiempo he podido ver que ni siquiera solamente es bajo el calor abrasador. Puedes ver una rosa que es hermosa, con una fragancia, pero por más que la pongas en agua, que le vayas cambiando el agua, va a terminar secando. La vida terrenal es transitoria y fugaz. Lo que permanece es nuestra relación con Dios, sea esta correcta o incorrecta. Correcta solo por medio de Cristo. Habíamos dicho que esta analogía que está usando de la flor de la hierba ya lo usa Dios bastante en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 40, versos 6 al 8. Isaías capítulo 40. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 103, verso 15. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Salmo 49, verso 16. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta,
porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Todo está apuntando a lo mismo. La riqueza terrenal no es comparable con la riqueza espiritual. No hay punto de comparación. Y más bien, en algunos casos, una puede ser tropiezo para la otra. Una vez más, para el creyente rico, ¿dónde está tu confianza? ¿Eres rico en Dios? El título del sermón es el contraste, la confianza verdadera y la falsa. Porque como hablábamos en un principio, es fácil decir que confiamos en Dios cuando las cosas están bien. Y llevándolo al tema de las finanzas, también pasa lo mismo. Si hasta ahora tú no habías entendido que todos los seres humanos estamos en bancarrota espiritual delante de Dios, no importa si eres pobre o si eres rico a los ojos del mundo, claramente estás en deuda con Dios. Si ese es tu caso, te insto, te suplico, arrepiéntete de tu maldad y vuélvete a Cristo. Confía en la obra de Cristo en favor de pecadores como tú. Y que este sea el día de tu salvación. Para los creyentes, retomando las preguntas con las que hemos empezado este sermón, Carballosa me ayudó a entender algo interesante. La sección anterior, es decir, los versos del 2 al 8, lo que habíamos estudiado en los anteriores sermones, enseñaban en contra de la inconstancia, ¿recuerdan? De la falta de fe. Hablaban de que no debíamos ser de doble ánimo, de que no debíamos estar mirando en dos direcciones contrarias al mismo tiempo. Aplicándolo al caso, el creyente pobre puede tener su mente dividida. Puede decir que confía en Dios, pero al mismo tiempo excusarse diciendo que es pobre y no puede servir como quisiera. O que no puede gozarse en Dios porque es pobre. Es decir, condicionando su gozo a su estado económico y material. Y el gozo del creyente no debe partir por ahí. Por otra parte, la lucha del rico será no ser cegado por sus riquezas, hasta el punto de confiar en ellas más que en Dios mismo. Otra vez, no es que por el simple hecho de ser rico ya está pecando. El tema es dónde está su corazón. Es fácil decir que confías en el Señor cuando en verdad estás confiando en tus riquezas o en tus ahorros. Pero cuando estos desaparecen, cuando ya no queda ese colchón, cuando tu cuenta está en cero y te estás esforzando, solo queda, ahora sí, confiar en el Señor. De ese modo, tu fe está siendo probada. Leo una vez más Santiago 1, 9 al 11. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Esa empresa podría traducirse también como negocios, sus asuntos. Muy resume bien a manera de conclusión. Al creyente pobre, tentado a sentirse insignificante y sin poder, porque el mundo juzga a las personas por su dinero o su estatus, Santiago le dice: gloríate en la alta posición que tienes en el reino espiritual, pues estás sentado en las alturas con el mismo Jesucristo. Al creyente rico, tentado a verse como alguien realmente importante en sí mismo, porque así es como el mundo lo ve,
Santiago le dice: no te gloríes en tu dinero o en tu posición social, pues todo eso, un día no muy lejano, se marchitará para siempre. Sino, paradójicamente, gloríate en tu humillación como persona que se identifica con el que fue despreciado y fue desechado por este mundo. ¿En qué estamos confiando? ¿Estás confiando en la seguridad de tu trabajo? ¿En lo bien que te está yendo en los negocios? ¿Estás confiando tu salud en tu seguro médico? ¿En tu cuenta de ahorros del banco? ¿En la cantidad de títulos y posesiones que tienes? ¿En la red de contactos que tienes? Y si estás del otro lado, es decir, en la vereda de la pobreza, ¿hay motivos para confiar en el Señor? ¿Entiendes lo privilegiado que eres al poder estar en paz con Dios y ser parte de la familia de Dios? En el contexto en el que actualmente te encuentras, ¿crees que Dios escucha tus oraciones? ¿Cómo puedes reconocer la bondad de Dios en medio de la pobreza? Y ya para finalizar, hay un énfasis especial que lo dejé para el final. El versículo 9 dice: pero que el hermano de condición humilde. La palabra hermano, o si quieren la palabra hermanos, en la epístola de Santiago se repite hasta 19 veces. ¿Por qué Santiago usa tanto esta palabra? Si bien esta palabra puede ser mal usada o usada de una manera superficial, no parece ser el caso en la epístola de Santiago. Y la gran mayoría de nosotros entendemos el significado real de esta palabra, haciendo alusión a la relación espiritual y a la hermandad que debe existir. Como bien lo explica Pluy, cuando todos los valores se devalúan, este nombre, el de hermano, y la posición de hermano mantienen su valor eternamente. Hermano, esta es nuestra identidad en Cristo y dentro del cuerpo de Cristo también. Pluy continúa diciendo: por eso, fuera con los sentimientos de inferioridad, fuera con los sentimientos de superioridad en la congregación. No se trata de ser más rico o más inteligente que otra persona, sino de lo que tenemos y somos todos juntos en Cristo, de lo que somos y tenemos por gracia. Todo lo que hoy día hemos visto debe limpiar nuestras mentes, debe cambiar nuestros pensamientos, debe purificar nuestros deseos y sanear las relaciones mutuas dentro de la congregación. Ahora pregunto, ¿como congregación nosotros estamos ahí? ¿Podemos decir que entendemos que no somos superiores ni inferiores, sino que más bien todos somos hermanos en Cristo? Y no lo digo en el sentido de que, ya que no recuerdo el nombre de mi hermano, o peor aún, no quiero recordar, no quiero aprender, le voy a decir hermano. Sino entendiendo lo que significa ser hermano en Cristo. Quienes ya llevan un tiempo visitándonos, ¿han sentido esa calidez y esa hermandad acá? O más bien eso hace que sea un elemento que juega en contra al momento de considerar formar parte de esta congregación. Pero ¿y si así fuera? ¿Por tu parte estás siendo intencional en estrechar esos lazos de hermandad, sin importar la condición socioeconómica tuya o la de tus hermanos? Que nuestro pensamiento sea como el de Pablo, Filipenses 3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Si debo repasar con temas principales que nos debemos quedar, tiene que ver con la confianza, dónde está nuestra confianza, y a la vez con no discriminar, con no tener sentimiento de superioridad o inferioridad, y que nuestra posición real ahora como creyentes está dictada por Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amplia bondad y porque nuestra identidad ahora está ligada a Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que hay cosas que nosotros debemos cambiar, tanto de manera individual como tal vez aún de manera corporativa como iglesia local. Y sabemos que tú quieres trabajar en nuestras vidas de manera integral. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a velar y a cuidar esa parte. El no hacer diferencias por cosas tan absurdas como el color de piel o la posición económica o la influencia o capacidades. Dios, si en algo nosotros debemos gloriarnos es en la cruz de Cristo. Pero muchas veces en nuestro orgullo tendemos a querer gloriarnos en nosotros mismos y pecamos, Dios. Perdónanos por eso, ayúdanos a corregirlo, ayúdanos a crecer en confianza, Señor, ya sea que estemos en los de condición humilde o en aquellos que están en abundancia ahora, Señor, que podamos ser ricos en Dios por medio de Cristo, Dios. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos que están acá presentes, que tú obres en sus corazones, en sus mentes, que nos ayudes, Señor, al llevar esta palabra no solamente por teoría, por buenos pensamientos, sino por obra, por práctica, Señor. Que si hay resquicios o hay cosas grandes que cambiar en cuanto al hacer diferencias, Señor, que lo corrijamos, que eso sea visible para los hermanos que somos parte de la iglesia, pero también para aquellos que llegan, Dios. Que podamos crecer en hermandad y entender también y reflexionar en lo que todo esto significa, Señor. Que seamos intencionales en crecer en nuestra relación como hermanos en Cristo. Que seamos intencionales también en crecer en confianza en ti, Señor. Al final nuestra seguridad no está en nuestra cuenta de banco, en el trabajo, en lo que diga nuestro médico de cabecera, Señor. Nuestra confianza primaria en nuestras vidas están en ti.